Gracias por seguir con nosotros. Señores, vamos de inmediato, ya lo decía, nos anunciaba Hugo Veras antes de irnos a la pausa. Estamos con Daniel Pou, experto en política, experto en seguridad. ¿Y quién mejor que él? Porque estos han sido los temas que han estado más calientes en el tapete. Yo creo que nuestro país tiene muchas cosas, en el resumen que hacen los medios de comunicación final de año, que hay muchas cosas que decir en este año. Muchas cosas. Muy buenos días y gracias por estar aquí, Daniel. Muy buenos días a ustedes y para mí todo un privilegio compartir esta mañana con ustedes. Y si comenzamos de inmediato, vamos a hacer un panorama, vamos a comenzar con el tema político, vamos a hacer un panorama de lo que nos espera de aquí al año que viene. Estamos en un momento crucial, yo diría que particularmente difícil para el dominicano que cree en democracia. Si lo veo yo como ciudadana, lo veo como que me han quitado mi derecho a poder hacer algún tipo de cambio o de ejercer con mi voto algún tipo de cambio de cara al próximo año. ¿Cómo lo ve un experto? Sí. Mira, ese es un tema sumamente interesante. Creo que ya en un programa anterior conversando con ustedes les decía, señores, el 2016 va a ser un escenario político electoral diferente a todo lo que hemos tenido hasta ahora en el país. Y de eso hemos intercambiado mucho. Hay una situación muy particular. Uno de los problemas que tenemos a la vista es que los partidos políticos de República Dominicana se han rezagado con relación a los cambios que ha sufrido la sociedad dominicana. Hoy por hoy hay una cifra que se oculta, pero una cifra que ha crecido desde las elecciones pasadas a la fecha de hoy y que supera ya el 20%. Es la cifra de votos no comprometidos. Gente que vota. No te estoy incluyendo a esas personas que se abstienen porque no tienen vocación política, que siempre han dado por el 30%. Hay una cifra que llama el 20 y pico por ciento, que es la que en las elecciones del 2016 va a decidir las elecciones. El candidato que no logre captar para sí por lo menos entre un 11 y un 12% de esa cifra difícilmente puede calificar en la primera vuelta. Eso es un hecho rotundo. Ahora, ¿qué sucede a partir del 2016? Es que el vacío político que ha producido ese rezago de la clase política y de las expresiones en las cuales está instalada la clase política, que son los partidos políticos, lo tiene que llenar a alguien. Porque esa franja se irá ampliando y llegará un momento en que la clase política y el liderazgo tradicional no tendrá capacidad de influir de manera determinante en la población en términos macros. Y a partir de ahí tiene que surgir en República Dominicana una reconstitución política a partir de tendencias. ¿Por eso ustedes se transfieren una oportunidad? Es una oportunidad para transformar el escenario político partidario. Ahora bien, ¿cómo yo veo que esa situación va decantándose a la postre? Yo digo que después del 2016, aquí ojalá que queden partidos políticos en el escenario, o por lo menos con la fisonomía que lo vemos hoy en día, porque incluso las divisiones amenazan a los grandes partidos y al propio partido de gobierno. Pero cuando vemos que ya muchos dirigentes y gente que ha hecho vida política en las comunidades, principalmente del interior, antes aspiraban a un nombramiento en la administración pública y ahora generalmente aspiran a la elección en su jurisdicción, a salir electo para un cargo como regidor o como síndico que le garantice unos ingresos y un nivel de privilegios financieros que está por encima de un nombramiento. Sí. Entonces esa gente que está aspirando principalmente en el interior no se sabe de dónde obtiene los recursos, cuáles intereses le va a servir, cuántas compañías nuevas ya han comenzado a formar para manejar el negocio de la basura, de la reconstrucción de los edificios, de las calles, de los ornamentos de cada comunidad. Entonces, si la sociedad se mantiene perpleja, no tiene ningún mecanismo de cómo reaccionar y defenderse de ese tigueraje que está asaltando la sociedad. La sociedad tiene su mecanismo. Lo que pasa es que no es un mecanismo que tú lo puedes localizar
como un vector político determinado. Fíjate, a ver, hace un tiempo yo vengo diciendo que aquí el principal problema de los partidos políticos es que han sustituido a los militantes por los inversionistas. Exacto. O sea, eso es un problema grave. Aquí le imponen a una demarcación determinada un individuo que cuenta con los recursos para poder financiarse la campaña, incluso a contrapelo de los líderes naturales que tienen esas mismas organizaciones políticas en determinadas comunidades. Por eso tú has visto que en determinadas demarcaciones, determinados municipios, donde ha habido una representación tradicional de un partido, PRD, PLD, que ha sido una constante porque todo estuvo fundamentado en un liderazgo que se forjó en el crisol de esa comunidad, vienen y agarran y ponen a un individuo desconocido o medianamente conocido o que no goza, o es conocido y no goza de mucha simpatía, y lo imponen como candidato a senador o a diputado o a síndico, que es la expresión más frecuente, y entonces esa organización política pierde en esa demarcación. ¿Y tú crees que no son de conocimiento de los gerentes de los partidos? Por ejemplo, el caso de Quevedo, subdirector de la ONSA, vinculado hace meses, y ya Juan Oviedo venía diciendo hacía años, la relación entre Quevedo y actividades delincuenciales y de homicidios en la vía pública, negociando 300 y pico de mil, y el partido no sabía quién era Quevedo, y es precandidato por Elías Piña. Los partidos desconocen lo que pasa a su alrededor. Mira, lo que sucede es que los partidos han perdido organicidad. Aquí, y esto lo voy a explicar con detenimiento, porque veo, Elisa, que... No, te entiendo perfectamente, y creo que es así. Sí, o sea, las bases cada vez se integran menos. Están más separadas. Pero es entonces, que no les da oportunidad. Claro, porque en los partidos está sucediendo un fenómeno, que viene un individuo, localiza una región o localiza un determinado municipio, y viene y se le inserta al partido. Le cambia la cédula a la gente de él, los lleva en guagua el día de la votación. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que es como una política de aterismo que hay dentro de los partidos. Yo tengo poder, yo tengo recursos, yo me le impongo al propio partido. Y por eso tú ves que hay gente que no ha tenido trayectoria política, que se ha pasado su vida en negocios, rifando, con burdeles y tal, y de buenas a primeras surgen como el líder del partido tal en tal demarcación. ¿Por qué? Porque hoy en día, fruto de la política clientelar que tenemos en República Dominicana, una diputación en un pueblo pequeño puede costar 32 millones de pesos. Entonces, es toda una trampa que se han tendido los partidos, que le parece un caramelo muy almibarado, y no se han dado cuenta que esa propia trampa está socavando las estructuras de los partidos. ¿Cómo se cambia eso, Daniel? Pues es una realidad que estamos viviendo. Tú decías, bueno, después del 15 de mayo hay que ver si quedan partidos políticos. Partidos van, pero ¿cómo se cambia la dinámica? ¿Cómo esa dinámica se puede cambiar? ¿Cómo se puede llevar de nuevo, haciendo con la necesidad que tiene, y esta política clientelar que no es de ayer, es una política clientelar que ha estado del presidente Balaguer, que la fue cultivando y cultivando y cultivando? ¿Cómo se cambia eso? Sí, pero date cuenta que cuando Balaguer la cultivaba, el escenario político era diferente. Claro, Balaguer partía de que no había multiplicidad de liderazgo, sino que el liderazgo era único e indisoluble e incompatible, que se resumía en su persona. Entonces, hay que tener algo tan fuerte que todavía permanece. Claro. Bueno, hay gente que cree que habla con Balaguer por las noches. Sí. Y lo que diga Balaguer. Y hay personas que se sienten ese tipo de liderazgo en su partido. Y vemos a un Leonel Fernández ahí. Mira, tú me estás pidiendo a mí que me traiciones si yo te digo cómo se cambia eso, porque yo quiero que eso toque fondo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando toque fondo, en la medida en que toque fondo más rápido, es que se va a cambiar la situación. O sea, no hay, porque ya eso es un derrotero inevitable. La crisis del liderazgo político, de la clase política en República Dominicana, ya lleva una trayectoria inevitable. Y son cosas que no se pueden mejorar, que sencillamente hay que barrerlas, hay que desplazarlas.
¿Sabe por qué? Porque son gente que se han formado políticamente reproduciendo esa perversidad y no tienen marcha atrás. O sea, no tienen ninguna posibilidad. Esto se oye muy cruel, pero yo veo el análisis político de esa manera. Entonces, es un proceso por el que vamos y va a llegar el momento pues que República Dominicana tenga que avanzar en el proceso de modernización institucional de las expresiones políticas que son los partidos, y hay que tener algo muy importante en cuenta. Aquí la gente dice que los partidos son lo que hacen la democracia. Nunca más errado esa expresión. Los partidos soportan el impulso democrático de la ciudadanía, pero los partidos por sí mismos, como cúpulas encriptadas en los planos de poder, no pueden construir la democracia, y mucho menos. Con esto te quiero decir que partidos que están realmente que no están en capacidad de mantener la sinergia con la ciudadanía para construir democracia, nunca van a producir un régimen democrático. ¿Tenemos algún viso de partido en nuestro país que te pueda dar una idea de que llegaría a ser ese partido que pudiera motorizar ese sentir ciudadano? ¿Tenemos alguna estructura que sea ese, que pudiera convertirse en un paradigma democrático? No tenemos ninguno. Todos, aunque haya muchos discursos, muchos planteamientos democráticos, pero las prácticas internas implican, a final de cuentas, una dinámica caudillista autoritaria, donde hay una figura que es la figura preeminente, y sobre esa figura es que gira el partido. Me excusa que te voy a hacer esta digresión. Date cuenta en los países desarrollados que a pesar del líder, el partido tiene un funcionamiento independiente con relación al líder, e incluso es capaz de contradecir el líder en un momento determinado. Y el liderazgo empieza a terminar cuando ese famoso líder, que puede ser la expresión política como candidato a la presidencia o tal, pues se disminuye y entonces sale de circulación. Yo me río porque aquí esa discrepancia se llama desobediencia. No, porque es que vivimos, en todos los aspectos de la vida nacional, vivimos en una cultura de la sumisión. Aquí los políticos no quieren tener al lado personas capaces, tú lo que quieren tener personas obedientes. Aunque sea un targúpido, tú te das cuenta, pero el hombre obedece, es leal, es el perro fiel que le toca la pantorrilla a cada momento para sentirse cerca de él y para decirle que yo estoy aquí. Entonces, con esa visión de la política mesiánica, caudillesca, no podemos construir democracia, ni podremos tener partidos políticos sólidos capaces de convertirse en la correa de transmisión entre el Estado y la ciudadanía. Hace unos cuantos años, cuando se modificó la ley electoral y se separaron las elecciones, las parlamentarias de las presidenciales, pareció una gran conquista. Todavía yo desconozco por qué volvimos atrás a implementar prácticamente lo mismo. El presidente Medina hace año y medio, daba toda la sensación de ir solo corriendo a un 70, a un 60%. Esta encuesta entre los empresarios dice que ha bajado casi al 50, algo, 45%. Sí. Entre la percepción y la posibilidad de una encuesta real con valoración estadística, ¿qué tú opinas? ¿Es así o puede no ser así? Mira, esta es una encuesta focalizada en el sector empresarial. Hay que saber que el sector empresarial es un sector consistente, porque está agrupado, tiene intereses muy definidos, específicos. O sea, el sector empresarial no es la sociedad dominicana. Yo entiendo que el sector empresarial quizás en algún momento tuvo muchas expectativas para poder ensanchar sus niveles de beneficio con el actual proyecto de gobierno. Y dicho sea de paso, yo también entiendo que el sector empresarial es sumamente crítico con las políticas sociales. Mal que bien, con todas las deficiencias que puede tener este gobierno le ha dado un impulso a áreas de políticas sociales que ningún gobierno alguno se lo había dado. Tenemos un sistema 911, un Quisqueya Aprende Contigo, se están haciendo toda una serie de cosas. Pero ¿qué pasa? Que el sector empresarial, su visión corporativa,
le impide ver el beneficio estratégico a la postre para todo el resto de la sociedad. Yo entiendo que haya discrepancias, yo entiendo que quizás el presidente Medina no ha dado las señales de vida en torno al tema de administración transparente, al tema de efectividad de los contrapesos, pero hay que también tener en cuenta que esta es una sociedad que tiene una práctica donde la gente tiene un discurso, pero espera que ese discurso no le toque a él. Los empresarios critican a la policía, por ejemplo, y recientemente lo hicieron, pero resulta que aquí todos los empresarios tienen un capitán de la policía manejándole. Parte de la nómina de la policía, de que ustedes hablaban ahorita, está distraída entre las empresas de esos empresarios, entre los servicios de esos empresarios y entre las casas de esos empresarios. Y entonces están dispuestos realmente a renunciar a esos privilegios que se ha sumado dentro del cúmulo de poder que le ofrece esta sociedad al sector empresarial. Yo lo dudo. Daniel, cerrando el tema, porque tenemos que irnos a la pausa, sí, del sector empresarial, la política que ha comenzado, porque todavía falta mucho por hacer, el presidente Danilo Medina, en el tema del desarrollo de la micro y pequeña empresa, ¿es un punto que ha, en vez de entusiasmado al empresariado dominicano, le ha disminuido el interés por el gobierno? Sí, indiscutiblemente. Yo entiendo que el empresariado dominicano tenía mayores expectativas con los grandes incentivos, los grandes beneficios suplementarios que siempre han tenido, porque este es el país más extraño del mundo. Este es el país donde los incentivos van para los que tienen mucho. Y a los pequeños, a los pequeños lo que hacen es que le cobran más impuestos, le sale energía más cara, etcétera, etcétera. O sea, es contradictorio. Entonces, el sector empresarial dominicano tiene un problema congénito. Es su difícil asimilación de los procesos de cambio. Por eso el sector empresarial dominicano se ha decantado, a final de cuentas, por el sector servicio. Porque los cambios, el riesgo que implica, por ejemplo, incursionar en el sector industrial es muy amenazante, atemoriza mucho al sector. Y sobre todo, un sector empresarial que tiene una visión corporativa que no le permite entender que el ensanchamiento del mercado viene por la mejoría de los salarios y de las condiciones de vida de los trabajadores. Precisamente no parecería haber leído tan mal cuando en el comité de salario, que se reúne con mucha frecuencia, ellos siempre se encuentran mucho lo poco que se pide. Correcto. Y en la mesa tienen representantes de los dos lados de la mesa, y en el centro solamente la clase trabajadora que no consigue nada. Al final de cuentas se consigue lo ínfimo, lo mínimo, que no llena las expectativas de la gente, que a veces cuenta con eso, porque sin embargo es una falsa ilusión. Sí, ¿le ha ido bien ahí? No, sí, el sector empresarial ha bloqueado indiscutiblemente en los últimos 10 años toda posibilidad de conquista para que la clase trabajadora... Ni preñada ni viejo. Dé el salto. Y entonces... las micro, las pymes, en cierta medida se están convirtiendo en una alternativa, sobre todo, ¿tú sabes para qué? Para esa mano de obra especializada que el sector empresarial tradicionalmente tenía a su merced, porque eran... mal pagado. Sí, eran los únicos que tenían posibilidades de dar la manera de poder subsistir. Las pymes hoy en día representan una fuerte amenaza para ese proceso de acumulación de capitales que en República Dominicana no ha significado más que ser un proceso ineficiente. Y lo importante es que si tú miras la política económica en términos macro, yo no soy economista, pero he estudiado bastante el tema, este es el país de la región que más crece, pero es el país que menos redistribuye. O sea, cuando nosotros sacamos a una persona del estatus social que se encuentra, de la pobreza, y lo catapultamos un peldaño más para arriba, Costa Rica saca 3 personas. O sea, nuestro crecimiento, por eso yo digo que el crecimiento económico es una cifra bidimensional. Exacto, eso se lo dijo el presidente Danilo Medina a los empresarios en el Palacio hace 4 meses, cuando le habló del informe de la CELAC, de cómo hay una desproporción entre la creación de empleo y el salario. Sí. Vamos a una pausa y volvemos. Claro, pues, pero a mí lo que me da, señores, quien tiene que crear política pública para que ese 7%, un crecimiento que es el mismo que tiene China, sea distribuido, tiene que venir precisamente desde el Estado.
no coordinación. solamente Lisa. Vamos a hablar sobre eso, vamos a debatir Tenemos eso. que hacer una pausa. Claro, Tenemos que hacer una pausa, venimos de inmediato.